Comenzamos un nuevo ciclo de entrevista, el primero del 2026, justo el Día de la Mujer, así que queremos recibir a Romina del Plan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Romina? Gracias por recibirnos. Esto es el anexo del Congreso. Y comenzamos la primera pregunta. ¿Qué te parece? Con todo, vamos. La primera pregunta que siempre hemos hecho, y es un poco hablar de ustedes. ¿Quién es en realidad Romina del Plan? Bueno, yo soy una mujer trabajadora como este día. Soy docente, soy mamá, un hijo que ya tiene 18 años, soy directora de una escuela secundaria, soy docente también del nivel universitario, militante del Partido Obrero desde muy joven y, bueno, como parte del Frente de Izquierda he sido electa 3 veces diputada nacional en esto que nosotros hacemos además, que es también una característica propia del Frente de Izquierda, que es que rotamos en las bancas, por eso nos van a ver que vamos cambiando quienes ejercemos las bancas conquistadas, que las entendemos como bancas de lucha. Y por supuesto, muy comprometida con todo lo que tiene que ver con la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, de las diversidades, doblemente en un marco donde, bueno, el gobierno nacional y también gobiernos provinciales y otras fuerzas políticas tratan de arrasar con muchas de las conquistas o desconocer las problemáticas que tenemos, como la violencia de género o los femicidios que no paran de crecer, ¿no? Bueno, Romina, es real todo lo que está pasando y toda tu lucha. La gente te conoce por eso. Vino la reforma laboral, salió, y ahora viene todo un camino donde muchos plantean la inconstitucionalidad que se irá viendo durante el transcurso de los juzgados, los tribunales que resuelven. La pregunta está relacionada a cómo se vivió ese día en el Congreso, que fue un día, afuera estaba la gente muy triste, donde vayas la gente se encontraba con otro panorama, y dentro del Congreso se vivía una situación bastante payasesca. Sí, bueno, fueron días muy complejos, no solo el de la reforma laboral, que recordemos que tuvo 3 instancias porque tuvo que volver al Senado, sino también otras leyes como la de la baja de la edad de la punibilidad. Fueron situaciones muy negativas para la población, ¿no? Y por eso llevó a que, bueno, la mayor parte de estas veces no hubo ni siquiera la convocatoria de un paro general, siempre hubo una movilización desde el punto de vista de los sectores del sindicalismo combativo y la izquierda, lo cual, bueno, nos valió todos esos días situaciones de represión, de ataque a los manifestantes, y adentro del Congreso, mientras se arrasaban con derechos históricos de los trabajadores, como la extensión de la jornada laboral. Entonces, bueno, tratamos de tener una intervención muy severa en ese sentido. Creo que así se sintió también mi intervención, que fui la última del Frente Izquierda que hablé, donde colocamos que no festejaran tanto, porque acá los trabajadores, las trabajadoras, más tarde o más temprano vamos a revertir esta situación y que además vamos a luchar, que les va a costar aplicar esta reforma laboral. Entonces, esto me parece que es importante y quedó muy marcado porque aquí nada nos ha resultado gratis a los trabajadores y menos a las trabajadoras. Todo ha sido resultado de décadas de lucha. Entonces no lo van a poder rifar tan fácilmente. Romina, él estuvo en la calle en ese momento y veíamos, más allá de la tristeza que te marcaban en la anterior pregunta, veíamos también como que la gente no sabíamos cómo explicarlo. ¿Cómo te parece que le toca esto a la gente? Porque mucha gente que entrevistábamos en el lugar nos decía como que no veían, que era poca la gente que había, Romina, que veían por qué la gente se quedaba sumisa ante una pérdida de derechos, como estás explicando, tan grande. ¿Por qué te pensás que se da eso, Romina? Bueno, yo no creo que sea sumisión. Creo que acá han actuado muchas fuerzas para evitar que haya un plan de lucha a fondo para derrotar esto en el Congreso. No nos olvidemos que la CGT a duras penas terminó convocando un paro a las calzadas. El día que convocó paro no convocó movilización, solo algunos gremios, algunas centrales o alguna marcha muy cortita. O sea, cuando hay medidas que convocan a la población, a los trabajadores, la gente responde. Pero cuando hay tanto aparato para evitar que haya esa movilización de fondo, bueno, justamente las posibilidades de responder no pasan de un activismo que ya la tiene clara. Entonces, esto me parece que es
clave. Por ejemplo, el paro ese de la CGT aislado y todo fue muy importante, muy importante. Entonces quiere decir que había una voluntad de luchar. Por eso es tan negativo el rol de las burocracias sindicales, que han dejado pasar esta reforma. Esto es lo que hay que decir. Hay que decir también que Milei no hubiera podido imponer esta reforma si no hubiera sido por los cómplices. Y los cómplices son de todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda. Porque acá hubo el voto no solo de la Libertad Avanza, del PRO, de los radicales con peluca, de los gobernadores que tienen sus diputados y sus senadores que los ordenaron votar esta barbarie, pero también hubo votos del peronismo de Salta, de Tucumán, de Catamarca, de Misiones, de San Juan, que todos operaron para hacer viable esta reforma. Entonces, el gobierno no tiene la fortaleza que trata de exhibir. El gobierno tiene muchos problemas, una situación económica que no para de decaer, el consumo, el empleo, cierran fábricas, cae el poder adquisitivo de los salarios, eso genera un descontento, aumenta la precarización laboral. El gobierno tiene muchos problemas, por eso el escenario completamente payasesco que vimos el día de la apertura de sesiones. Pero el tema es que tiene cómplices que le permiten avanzar. Entonces también hay que sacar conclusiones frente a esto. ¿Quiénes son los que le dieron los votos? Y entonces saber que acá hay fuerzas políticas, como en este caso el peronismo, que como institución se presenta como opositor, pero termina sosteniendo al gobierno de Milei. Entonces esto hay que tenerlo muy claro también para el futuro, ¿no? Somos contemporáneos, Romina, en realidad, y esto ya lo vivimos. Tal cual. Yo creo que va camino a... Pero mucha gente me dice que no. Yo soy de la idea de que el 2001 arrancó con pobladas, en todas las provincias. Ya se está viendo Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe. Bien que vos marcás gente que estuvo a favor de la reforma y de las otras leyes que se votaron, porque fueron 7 gobernadores. El gobernador de Salta, Sáenz, declaró recientemente que él apoyó las reformas de Milei a sabiendas de que le garantizó la gobernabilidad. ¿Vos te pensás que es eso solo, Romina? No, por supuesto que no, lo de Sáenz es una excusa. Yo le contesté a un diputado salteño, justamente en mi intervención, que trataba de argumentar que esto era a favor de las provincias. Mentira, porque justamente las provincias son las más afectadas por la precarización laboral y esta ley no va a colocar a ningún trabajador precarizado en la formalidad ni en la cobertura. Y al revés, lo que están haciendo es defender los negocios del gobernador y de su camarilla, de esa oligarquía salteña en este caso, de esas oligarquías de las provincias, que son los que acaparan y se han adueñado de todos los recursos, de la tierra, de los recursos de la minería, que es lo que están persiguiendo fuertemente. Se han acaparado también los negocios financieros del turismo y demás. Entonces, efectivamente, esto no va a beneficiar a ninguna provincia, pero lo que sí les está garantizando, con muchas comillas, es para un pequeño sector de los gobiernos provinciales y sus amigos, negocios muy fuertes con el gobierno nacional, con los ATN y demás. Para el resto de la población, la miseria y el ajuste. Porque cuando ellos dicen, además, que no está bien un convenio marco, un convenio nacional, porque en realidad el trabajador de Jujuy o al de Salta o al de Tucumán hay que pagarle menos salario porque el costo de vida es más bajo. A lo que está condenando es al trabajador del interior a una situación de pobreza permanente. Por lo tanto, es ese mecanismo el que empuja a los trabajadores de las diversas provincias a tener que emigrar, a venir, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, a Gran Buenos Aires y demás, y no quedarse en sus provincias, que es muchas veces lo que la gente quiere hacer, quedarse en su lugar, porque tiene su sentido de pertenencia. Y sin embargo, esa reproducción de los mecanismos de pobreza, de salarios más bajos y demás, es lo que hace que muchas veces la gente se tenga que mover para poder darle un mejor sustento a su familia. Entonces, nosotros defendemos el convenio marco, el salario marco, que los trabajadores de las grandes fábricas sean los que coloquen el nivel del salario para que sobre esa base el trabajador, por ejemplo, metalúrgico de alguna provincia, no tenga menos derechos y tenga un salario acorde a lo que necesita realmente. Entonces, acá lo que hay es claramente los intereses enfrentados de las clases sociales, la clique de las patronales, los capitalistas que están, digamos, que sostienen a los gobiernos provinciales y que
esos gobiernos son a su favor, y la población trabajadora, la clase trabajadora, en cada provincia y en todo el país. Por eso creo que esto tensiona los intereses enfrentados y vamos a nuevos choques. Yo comparto que, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Es primero en las provincias donde más agudamente se ven estas situaciones de tensión. Vemos el conflicto docente que está desarrollándose en todo el país porque la educación está vaciada y ajustada muy fuertemente. Vemos el tema de la salud, vemos los cierres de fábricas, de empresas que están afectando fuertemente en diversos lugares. Bueno, estamos con FATI acá en el conurbano, pero estamos con fábricas de celulares, textiles que están cerrando en diversas provincias. Entonces, yo creo que tenemos que ver que vamos hacia un nuevo horizonte de luchas y me parece que en ese sentido, bueno, más que nunca unificarlas, más que nunca unificarlas detrás del sindicalismo combativo, que somos los que estamos dispuestos a ir a fondo, ¿no? Continuando en el tema legislativo, esta semana también Esteban Paulón, del Partido Socialista, declaró que Milei, o el oficialismo, o donde va a ser, está a solo un voto de las 3/4 partes en el Senado, y con alguna que otra adición más en Cámara de Diputados puede llegar a tener también las 3/4 partes. ¿Crees viable una reforma constitucional, Romina? Mira, yo creo que el gobierno no se va a animar a tanto. Me parece que, bueno, como todo, este gobierno puede intentar hacer lo que quiera, pero recordemos que no pudo colocar los 2 triunviros en la Corte Suprema, recordemos que por más que ahora tenga un bloque más amplio, porque efectivamente se ha reforzado, sin embargo depende enormemente de los aliados, y los aliados todos se cotizan en recursos. Esto es así, se cotizan en puestos, se cotizan en dinero. Por lo tanto, lo que tendría que poner para una reforma constitucional, que además no se entendería bien qué querría hacer efectivamente, porque ya es esto una constitución liberal, bueno, podría querer avanzar en anular el 14 bis, pero son temas que son claramente inconstitucionales, incluso en sus objetivos. Entonces, no creo que sea tan sencillo eso. El gobierno, para mí, se va a concentrar en tratar de avanzar en nuevos ataques a la población. Tiene muy en la mira una reforma política para concentrar el poder en poquísimas manos, tiene muy en la mira una reforma educativa para avanzar en destruir la educación pública, ahora quiere reemplazar la ley de financiamiento universitario que se votó 2 veces derrotando el veto, quiere modificarla para ajustarla, digamos, y eliminar lo más importante que es el resarcimiento por toda la inflación pasada a los docentes universitarios. Bueno, yo creo que está concentrado en ese tema, que en la ley de glaciares, por supuesto, que son los temas que hoy son los que están reclamando distintos sectores patronales para abrir una secuencia de negocios y de saqueo muy importante. Yo lo veo más por ahí en este momento que por la idea de ir a una reforma constitucional. Creo que no nos tenemos que desviar de lo que está pasando también, porque si no el gobierno instala muchos temas y uno se distrae frente a todo eso, y me parece que acá lo que tenemos que tener claro es que para evitar que sigan avanzando en el ataque a derechos, lo que hay que hacer es organizarnos y luchar. Nadie que crea que las cosas se van a resolver solamente viendo qué pasa electoralmente en 2027. Ese camino solo refuerza mi ley. Acá hay que luchar aquí y ahora. Bueno, Romina, vamos con la última pregunta. Te queremos agradecer haber recibido a LS en el anexo del Congreso. El Día de la Mujer, justamente, queríamos una mujer de lucha que represente un poco a lo que es la Argentina, a las mujeres argentinas. Y por eso la última pregunta está relacionada a que, si bien te vemos en las calles y luchando por todos los que nos acabas de nombrar, ¿qué le dejarías a los jóvenes para que se acerquen a esta lucha justamente para llegar a un 2027 de otra manera y no dejando que el gobierno de turno llegue de manera más cómoda? Bueno, a la juventud, que por supuesto hay sectores muy grandes de la juventud que se están organizando, que movilizan, que organizan centros de estudiantes, que se organizan en el ámbito laboral, en los barrios.
que están tratando de también entender la situación y dar batalla, ¿no? Recientemente estuve en el campamento de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la juventud del Partido Obrero, realmente cientos de jóvenes de todo el país esforzándose por comprender la realidad para poder transformarla, ¿no? Entonces creo que hay que, de algún modo, recuperar todas las banderas de las luchas que venimos desenvolviendo y pasar a intervenir. Y por eso yo creo que tenemos varias instancias, pero hay una muy importante que es el 24 de marzo. Se cumplen 50 años del golpe militar, del golpe cívico-militar, y creo que en ese punto más que nunca hay que actuar con independencia de todos los que han sido parte de la impunidad, ¿no? En este momento se está debatiendo cómo tiene que ser esta movilización, si hay una movilización única o tiene que haber dos, con el tema de mantener la independencia política de aquellos que han apoyado a gobiernos anteriores y también que han disipado parte de los reclamos detrás de eso. Nosotros somos partidarios de que quede claro que hay que luchar contra la impunidad de ayer y de hoy con mucha fuerza. Así que me parece que en este punto un llamado a salir a la calle el 24 de marzo, a venir a marchar con nosotros, con el Partido Obrero, con la UJS, con el Frente de Izquierda, me parece muy importante y acercarse. Así que una invitación a que el que se quiera sumar nos escribe, nos busca y va a tener un lugar para poder intervenir fuertemente para ponerle un freno a este gobierno de Milei y abrir una perspectiva para que tengamos un futuro que valga la pena ser vivido. Bueno, esto fue LS Clipping, que se puede ver los domingos a las 20 horas. Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Una maravilla. Gracias.